centrales de las distintas conversaciones entre distintos gremios y políticos en Venezuela. Su evaluación respecto de esos dos temas tan importantes, señor Fermín. El registro electoral tiene un apellido que no podemos omitir: permanente. El registro electoral permanente. El registro electoral está abierto de manera permanente. Ahora es necesario, y así lo conversamos en estas reuniones de la Comisión de Diálogo, que se hagan operativos, que se hagan... Y que se amplíe además. Que se hagan jornadas especiales, que se haga una campaña de divulgación, sobre todo una campaña educativa, informativa. Porque el principal obstáculo para la inscripción de los nuevos votantes no es ninguna traba institucional. El principal obstáculo para la inscripción de los nuevos votantes ha sido una sostenida y larga campaña que desde el año 2004-2005 se hizo en el país a favor de la abstención. Entonces, cuando las redes sociales, cuando los medios de comunicación, cuando dirigentes políticos, cuando comunicadores importantes, cuando gente con renombre y con prestigio te dice que el que vaya a votar es un sinvergüenza, que el que vote es un corrompido, que lo honesto es no votar y no contaminar. Pero ese no es el panorama actual. Bueno, pero eso que se sembró... Esos llamados ya hace rato que no los hacen dirigentes políticos. Sí, pero que ese es un factor ideológico y un factor educativo. Tú puedes tener 28, 30, 35 años y en ese momento no se está discutiendo tal tema. Pero si desde que estabas en primaria, en secundaria, cuando terminaste la secundaria, durante toda tu vida fuiste recibiendo mensajes, esos mensajes oradan, esos mensajes los interiorizas. Entonces negar que aquí quedó toda una colcha ideológica y una cobija cultural en muchos sectores del país que siguen pensando que para qué voy a votar, que eso no tiene ninguna importancia. Claro, eso ha tenido ahora un punto de inflexión, que muchos de esos sectores que decían que votar era una sinvergüenzura, ahora están llamando a votar. Ese cambio ayuda a que mucha gente diga, bueno, como que esto era un error, como que esto no servía. Así que me parece que lograr superar esa cadeneta de información, esa ametralladora de mensajes de que inscribirse en el registro electoral es malo, de que ir a votar por un partido o por un candidato o candidata es malo, yo creo que ese ha sido el paso más importante. Así que aspiro que haya jornadas especiales de inscripción en el registro, aspiro también que, y por cierto, no son solamente los jóvenes, la cantidad de no inscritos en el registro, aunque somos 22 millones de personas inscritas, pero la cantidad de los que se presumen y sabemos que no están inscritos es tan alta, no es solamente por los muchachos que van a cumplir 18 años, sino gente que tiene 25, 30 años y que van a ser primeros votantes porque fueron seducidos por las campañas abstencionistas y no han votado. Aquí hay personas de 35 años que nunca han votado porque eran proclives a ese mensaje abstencionista. Así que yo estoy completamente de acuerdo en que ese es un tema prioritario. Y sobre todo la ampliación, porque digamos el registro electoral está allí, pero está en las capitales de los estados y mucha gente no tiene acceso a llegar por las distancias, ¿no? Entonces, ahora el tema de las inhabilitaciones. Pero esas jornadas especiales hay que subrayarlo, lo que está en el espíritu de tu pregunta. No se trata solamente de habilitar tiempo, sino de habilitar espacios, claro, porque las capitales de los estados o las 2 o 3 ciudades principales de cada estado no son suficientes para inscribir a todo el mundo. Así que completamente de acuerdo con eso. Y en cuanto a las inhabilitaciones, miren, nosotros hemos venido desde Soluciones para Venezuela planteando la necesidad de una amnistía política general. El país no puede seguir en estos niveles de conflictividad, estamos hundidos en la conflictividad, presos políticos por una parte, partidos políticos judicializados por otra parte, sobre todo el caso de los presos políticos, personas que tienen ya años presos y que no se les ha podido comprobar la comisión de los delitos de los cuales se les acusa y se les hacen segundo, tercero, cuarto juicios, como hasta que se cansen y admitan un delito que no cometieron. Eso tiene que ser subsanado. Igual que tiene que ser subsanado lo de los partidos judicializados. El Poder Judicial no tiene por qué meter sus manos en el derecho de asociación. Y luego está el asunto de las inhabilitaciones. Nosotros hemos planteado que todo el mundo tiene derecho
a ejercer sus derechos políticos. Ahora, aquí ha habido una colisión de valores. Por una parte está el valor que sostenemos, que todo el mundo tiene derecho a ejercer sus derechos políticos, a participar, y luego está el otro valor. El otro valor, la gente que dice, bueno, todo el mundo tiene derecho a participar, pero quienes están planteando que hay paralelismo institucional, quienes siguen en un golpe de Estado en desarrollo porque siguen diciendo que hay una Asamblea Nacional que no es esta que eligió el pueblo, sino que es una que está ahí a perpetuidad. Eso es un golpe de Estado en proceso. O quienes están planteando la desestabilización del país a través de más sanciones y más bloqueos. Es decir, ahí hubo el choque de dos valores y yo lamento esta situación porque esto ha hecho que todos aquellos que habían estado en esta circunstancia defendiendo el interinato, el paralelismo institucional, un golpe de Estado no en cámara lenta, sino en cámara continua desde el año 2019, y quienes han reclamado más bloqueo, pues no han logrado su habilitación. Claro, ahí están los argumentos jurídicos, que si fue porque no declaró un impuesto, que si fue por tal o... Siempre hay un delito de por medio, pero lo cierto es que lo que ha habido es un gran conflicto político. Yo aspiro que este problema de las habilitaciones en el futuro sea subsanado, pero para eso hay que tener voluntad, porque por una parte usted dice vamos a habilitar a todos, y por otra parte hay estrategias de vamos a agravar la crisis, vamos a pedir más bloqueo, vamos a mantener instituciones paralelas. Entonces es una situación que lo que está en el fondo es la conflictividad política, la confrontación extrema, que es lo que genera todo esto. Vamos a revisar la participación de la audiencia a través de la red social X, pero antes le pregunto para que me responda breve. ¿Están vigentes los acuerdos de Barbados al día de hoy en cuanto al cumplimiento de ambos sectores? Mire, una de las cosas de los acuerdos de Barbados es que el país, porque en el acuerdo de Barbados participó el gobierno y un grupo político, que fue el mismo que dialogó en México. Es decir, el grupo que venía sosteniendo el interinato de Guaidó, el grupo que viene reclamando bloqueo económico y sanciones, el grupo que viene actuando tutelado por potencias extranjeras. Es decir, ese fue el grupo que dialogó y no hemos tenido mucha información. Lo que nos informaron sobre el acuerdo de Barbados, lo que leímos sobre el acuerdo de Barbados, es que las elecciones serían celebradas en el segundo semestre. Yo creo que eso va a ocurrir, que las elecciones van a ser celebradas en el segundo semestre, que en las elecciones se van a dar las garantías electorales para la inscripción y la revisión del registro electoral. Eso va a ocurrir. Yo tengo incluso sin conocer los detalles del acuerdo de Barbados, sino lo que declaraban ocasionalmente, yo tengo la convicción que lo que nosotros suscribimos acá, lo que diferentes sectores del país acabamos de suscribir en Caracas, es mucho más amplio que el acuerdo de Barbados y lo incluye. Pero eso tiene que ser visto con buenos ojos, porque desde el sector del G4 piden garantías, nosotros pedimos garantías, se hacen reuniones públicas para que las elecciones sean transparentes. Bueno, yo estoy convencido que este año vamos a progresar en eso de las garantías electorales y que el acuerdo de Barbados, según lo que está publicado, va a cumplirse. Vamos a revisar la participación en la red social X. Luis Guerra, @LuisGuerra175, escribe: buenos días. Pregúntele al invitado solo lo referente al disentimiento de la apelación por parte del gobierno de la Corte Penal Internacional, que va a seguir la investigación. Hace algunos días así lo expuso la Corte. ¿Existen crímenes de lesa humanidad? @Claudio Fermín, le pregunta. Bueno, no, lo que conozco es lo que dicen los medios, que la Corte Penal Internacional negó pues una solicitud del gobierno de Venezuela y que sigan investigaciones. Yo saludo pues todas las investigaciones que se hagan para aclarar las violaciones de derechos humanos. Bueno, tienen que ser bienvenidas. Ahora, tampoco con la ingenuidad de creer de que no hay intereses políticos, de que no hay injerencia externa. Hay injerencia externa, hay intereses políticos. Ahora, nadie puede negarse a que sigan investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. Oscar Sánchez escribe: pregunto, ¿por qué estamos pasando por esto? Nunca hubo tanta incertidumbre en un año electoral como en este. ¿Será casualidad que el rector principal sea abiertamente del PSUV? ¿Usted cree en diálogos cuando hacen cosas como inhabilitar o tapar a El Aizami, etcétera? Bueno, yo sí creo en diálogos, porque la antítesis del diálogo es la violencia. La antítesis del diálogo
son los presos políticos. La antítesis del diálogo son los golpes de Estado. La antítesis del diálogo es el gobierno interino, que era un golpe de Estado. La antítesis del diálogo es el bloqueo económico como un método de chantaje. La antítesis del diálogo es el abuso de poder de un gobierno. Entonces, claro que creo en el diálogo. Ahora, ¿por qué hemos tenido tan pocos resultados en algunos diálogos? Bueno, porque la confrontación extrema se convierte en un diálogo de sordos, pero de los muchos diálogos, por ejemplo, este sector que dialogó en Barbados no es la primera vez que dialogaba con el gobierno. Ese sector tiene más de 8 años dialogando con el gobierno. Yo recuerdo que el año 2019, hace poco, el año 2019, tuvimos que fomentar, que promover una nueva mesa de diálogo, que despectivamente algunos llamaban la mesita, porque quienes tenían 5 años para entonces dialogando con el gobierno, dijeron que ellos no dialogaban más, después se retomó, bueno, y hay que retomarlo, esa es la democracia. Yo sí respaldo los diálogos de quien sea, hay que dialogar y mientras más amplios y más se mantengan. Ahora hay que tener paciencia con el diálogo, porque ha sido tantas las agresiones de los sectores extremos, ha sido tanto el desentendimiento que no se va a resolver el problema político con una varita mágica, pero tenemos que salir de este hoyo de conflictividad. El diálogo es una de las herramientas y hay que seguirlo manteniendo con todos los sectores. Gracias, señor Claudio Fermín, por acompañarnos esta mañana en Primera Página, presidente de Soluciones para Venezuela, sociólogo y profesor universitario. Hacemos pausa de Primera Página, al regreso más, no se aparten.